Bienvenidos a los Webinar Trends Genus 2026 que estamos llevando a cabo. Todas estas sesiones se están grabando porque pues, al final varios ven la grabación de estas reuniones, ¿de acuerdo? Y bueno, bienvenidos. Mi nombre es Ana María Hernández de Genus Capacitación y Consultoría, fundadora y muy gustosa de recibirles tanto para quien ven la sesión en vivo como para quienes ven la sesión grabada. Y bueno, hoy tenemos muchísimo que compartirles porque recibimos por ahí varios mensajes con inquietudes referentes a temas de estructura, de organización. Oye, quiero saber más sobre organización en las empresas. Oye, yo tengo inquietudes en mi farmacia, en el laboratorio, en el restaurante, entre muchas otras inquietudes. Así que te quiero decir que lo que vas a encontrar en este webinar es claridad. ¿Qué sí vas a encontrar en este webinar? Claridad. Vas a encontrar incluso ideas que puedes poner en práctica de inmediato. Claro que no es magia, todo es un proceso, pero por eso también estamos ahí nosotros para acompañarte. ¿Qué no vas a encontrar en este webinar? La receta mágica. La receta mágica para solucionar todo de un día para otro y que salga pues así todo, digamos, gratis y sin invertir tiempo, esfuerzo o incluso recurso económico, porque las mejores empresas y las empresas que realmente crecen y crecen más son aquellas que invierten estrategia, que invierten tiempo, que le dan importancia a toda esa claridad. Así que por eso es que hoy tenemos para ti el webinar Estructuras ágiles o empresas que no sobreviven. Ojo ahí, porque una estructura ágil justamente hace que tu empresa empiece a funcionar incluso sin ti, sin importar si tienes 5 personas en tu equipo o más de 100 personas en tu equipo. ¿De acuerdo? Por eso es lo que te acabo de decir, qué sí encuentras aquí y qué no encuentras aquí. Incluso si tu empresa creció, pero sigue dependiendo de ti, entonces quiero decirte que no es falta de ese esfuerzo, sino falta de estructura. Así que sí, sí hay solución y por eso hoy te vamos a compartir mucho de lo que nosotros hemos hecho con nuestros clientes. No te venimos a compartir teoría. Sí, claro, hay conceptos que debemos de saber por la parte teórica. Te venimos a compartir práctica real. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, bienvenidos a los que nos están viendo en vivo, a los que van a ver esta sesión también grabada y les pido por favor que en el chat nos pongan de dónde nos visitan, de dónde se conectan, el giro de su empresa, su nombre. Y bueno, en lo que van poniendo esto en el chat, les quiero presentar a uno de los consultores del equipo que va a dar este webinar, que no voy a hacer yo en su totalidad. Quiero que vayan conociendo paulatinamente a más personas del equipo. Y el día de hoy tenemos el gusto de escuchar a Eloy Martínez, consultor senior especializado justo en desarrollo organizacional y en potenciar talento humano. Es un consultor y una persona que lleva en el equipo de consultores ya prácticamente desde 2017-2018. Y bueno, pues hemos tenido el gusto de compartir con varias empresas, incluso algunos de ustedes. Así que démosle la bienvenida a Eloy Martínez y recibámoslo en el chat con muchos 77777 y escríbanos en el chat, ¿eh? Porque esto también se trata de compartir y de agilizar. ¿De dónde nos escribes? Bueno, ¿de dónde te conectas? Y recibamos a Eloy con un 777 en el chat. Los quiero ver ágiles, porque para eso estamos acá. Adelante, Eloy. ¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por tomar un poco de su tiempo para que les podamos compartir algo muy, muy interesante, muy práctico. Como estaba comentando Ana María, de entrada es felicitar a cada uno de ustedes porque están buscando algo distinto, algo diferente. Y para un empresario, un dueño de negocio, una dueña de negocio o una empresaria, siempre el ser creativo, el ser proactivo, el buscar algo distinto, siempre va a generar mayor innovación. Negocio que no innova, negocio que muere. Y la mejor manera es poderse actualizar mediante webinars, mediante ciertas capacitaciones, en general, muchas cosas que vayan sumando para que podamos de manera efectiva sumarles a su negocio. Me gustaría iniciar con el tema precisamente de por qué hablar de organizaciones ágiles hoy. A partir de la pandemia, vivimos en entornos cambiantes, complejos
y con alta incertidumbre. Creíamos que había una manera de hacer las cosas, una manera de hacer negocio, de cómo vender, y nos vino a dar un impacto muy fuerte a cada uno de nosotros, haciendo que ya todas las decisiones que tomamos ya no garantizan a mediano plazo un beneficio. Hay que recordar que muchas veces nos refugiábamos en estructuras tradicionales. Estas estructuras tradicionales normalmente centralizan decisiones. Yo entiendo que como dueña o dueño de negocio, uno empiece a generar y empiece a hacer un poquito de todo un poco. Pero conforme va creciendo este negocio, se empieza a volver un cuello de botella, porque yo como dueño o dueña busco que todo pase por mí. Esto funcionaba, pero ya no. Cada vez es más complejo el que se centralicen las decisiones. ¿Por qué? Porque se empiezan a saturar los líderes. Los líderes necesitan desahogar, necesitan tener ese empoderamiento, porque si no se desmotiva. Yo creo que a más de uno de ustedes les ha pasado que había un cierto colaborador o colaboradora al cual confiaban demasiado y terminó pues traicionando, no alcanzando las expectativas, un cambio drástico conforme se le fueron dando mayores responsabilidades. ¿Por qué? Porque se volvieron muy dependientes de decisiones de arriba. En una organización ágil, lo que se busca precisamente es que se pueda adaptar rápidamente al cambio. Una organización que no se pueda adaptar rápidamente está en problemas, porque aquí no para, el mundo ya no se para, la competencia ya no para. Otra cosa muy importante, trabajar en ciclos cortos. Estas planeaciones que se dan ya a mediano o largo plazo son importantes como base, pero tiene que haber ejecuciones en ciclos cortos, en cuestiones prácticas. Esto que se está realizando, ¿de qué manera lo vamos a implementar ya? Y una vez que esté implementado, que quede implantado. ¿Cuál es la diferencia entre implementar e implantar? Implementar es llevarlo a la práctica una vez desarrollada la estrategia. Y ya cuando está implantado es que ya se vuelve una especie de política, una especie de lineamiento, que ya todos conocemos que así debe de funcionar. ¿Qué más tiene como característica una organización ágil? Es que se aprende de forma continua. Una organización que cree que ya sabe todo, que tiene todos los aspectos dominados, se va quedando obsoleta. Se tiene que aprender tanto ahorita que está en boga la inteligencia artificial, en tema digital, en tema de ventas, en temas de negocio. Yo considero que muchas veces tenemos un método de poder generar negocio, de crear alianzas, de atraer nuevos clientes. Sí, pero también es importante aprender de qué manera o alternativamente podemos generarlo. Algo muy importante de las organizaciones ágiles es el empoderamiento a las personas. Qué complicado y qué complejo es darle poder a alguien. ¿Por qué? Como lo decía al principio. Y si me traiciona, y si no sale como debiera, y si esta persona abusa precisamente de este poder que se le está dando, hay que tener lineamientos muy claros, candados muy claros y etapas de crecimiento para que un colaborador, una colaboradora que nosotros detectemos, yo le llamo rockstar o una joya, es esta parte que dices, híjole, a lo mejor no es un diamante completamente, pero si lo voy puliendo, va a encontrar su brillo y su encanto. Pero mientras yo no empodere y siempre le esté limitando su crecimiento y le esté limitando el tipo de aprendizaje, pues se va a quedar así, simplemente dependiente de mí. Eso no funciona. Muchos autores mencionan que lo ideal es que debes de tener al menos dos o tres sustitutos para los niveles gerenciales o hasta de uno mismo. ¿Cuántas veces uno no se ha pensado, híjole, llevo en este giro o en este negocio más de 20 años, más de 30 años, ya estoy cansada, ya estoy cansado? ¿De qué manera les hago entender a mi equipo que ya no dependan de mí? Ya estoy cansada. Y con eso nos hemos topado en muchísimas situaciones, en muchas ocasiones. Y eso genera un poquito de frustración por parte de los dueños
porque no ven que realmente las personas que estén a su alrededor se pongan las pilas, que generen. Pero vuelvo a lo mismo. Si no empoderaste a esa persona, no esperes que tome decisiones. Se está a tiempo, claro, siempre se está a tiempo de empezar a entrenar a cualquier tipo de persona que tengamos a nuestro alrededor. Debemos de entender que en este negocio hay dos tipos de personas. Las personas que son amateurs y las personas que son profesionales. Si yo les preguntara para ustedes quién es una persona profesional en un ámbito deportivo, normalmente me hablarían de una persona que cuida su alimentación, que se levanta muy temprano para estar haciendo entrenos de 3 veces al día, lee, se nutre, es un profesional. Si lo llevamos a un negocio, ¿quién es un profesional? Un profesional es una persona que siempre está puntual, es una persona que está comprometida, una persona que está continuamente preguntando y solucionando. Ahora vamos con el amateur. El amateur, llevándolo también en el aspecto deportivo, ¿quién es? Pues es el fanático que está detrás, que está en la grada, que está echando su cervecita, que está en un mal estado físico, pues que realmente no tiene una mayor disciplina. Está bien, es amateur, no se le tiene que asignar. Ahora vamos a llevarlo al negocio. Si nosotros tenemos personas que constantemente llegan tarde, que cuando se les pide ciertos objetivos a alcanzar no los cumplen, tienen mala actitud, son amateurs. Por eso es importante enfocar nuestros esfuerzos a la gente que quiere ser profesional o está en proceso de ser profesional. Y ojo, profesional no me refiero al estudio, sino a la manera de querer ser impecable en todo lo que se haga. Que va a haber muchos amateurs, sí, existen, pero por eso es importante no darle empoderamiento a ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque no les interesa ser profesionales. Porque quizá uno como dueño de negocio está cayendo en un error de, ahora sí, si lo incentivo y si le regalo y si le doy, no va a pasar a ser amateur. Hay que ser como muy, muy claros en esta parte para que entonces nos rodeemos de profesionales y los profesionales nos solucionen. Y por último, una característica final de la organización ágil es que se enfoca en el valor, no en la jerarquía. ¿Qué significa esto? Muchas veces yo he dicho, nunca tengas la expectativa en una persona, ten la expectativa del puesto, el valor que le da al puesto. ¿Por qué? Porque muchas veces el hecho de que yo quiera generar y confiar en una persona me puede llegar a frustrar, me puede llegar a desilusionar, pero nunca por el tema del puesto. Y el valor que se da al puesto lo puede hacer desde la persona que está desde lo más bajo hasta la parte más alta gerencial. Claro que esto tiene un sistema de cómo ustedes pueden empezar a aplicar o desarrollar una organización ágil. No sé si tenemos por ahí la presentación, no la veo. Sí. Igual si tienen preguntas o tienen Sí. alguna situación en el chat, con toda la confianza, lo pueden, yo los voy leyendo. Mientras les platico un poquito con respecto a qué metodología, y no sé si han escuchado sobre un método, mejor dicho, un sistema de gestión organizacional llamado holocracia. ¿Qué es la holocracia? La holocracia se basa principalmente en tres aspectos. Equipos autoorganizados, con un propósito claro y con una autoridad definida. ¿Qué significa? Si yo lo pudiera mencionar en temas funcionales, yo le llamaría como el cuerpo humano, el organismo vivo. Ahí yo lo que veo es que cada órgano tiene una función. ¿Qué pasa si algún órgano deja de funcionar? El otro órgano sustituye en ese momento para la supervivencia. Eso es de manera figurada lo que es la holocracia. El hecho de que si algo
no está funcionando, no se colapsa, sino que entra alguien más para poder desarrollar esa función. Pero para eso tiene que haber un entendimiento. Y si no hay un equipo autoorganizado y no hay un propósito claro sobre cómo cada quien va a tener una autoridad definida, entonces por eso vamos a tener ciertos problemas. Por eso es importante que se pueda llevar a cabo el tema de cómo yo puedo desarrollar la holocracia dentro de mi organización. Para eso, todo se basa en roles, no en puestos. ¿Qué significa esto de que sean roles? Que una persona puede tener varios roles. Igual puede tener una prioridad, obviamente, pero definido con diferentes roles. Por ponerles un ejemplo, y yo creo que les ha de ocurrir muchas veces, cuando se contrata a alguien, vamos a decir, un jardinero está hecho para cortar pasto, para poder generar un paisaje en general. Pero de repente al jardinero se le ocurre el limpiar ventanas. Y entonces empieza a dedicarse a hacer limpieza de ventanas. Y uno dice, oye, ¿y el jardín ya lo estás descuidando? Sí, pero mire qué bonito me quedó las ventanas. Sí, pero aquí significa que el jardinero no tiene un rol específico en el cual sí haz las ventanas, pero tu dominio o tu función principal como prioridad es tener bien el jardín. Porque muchas veces la persona que hace algo ya lo hice y todo alrededor que siga fluyendo. Yo no me meto, yo no colaboro, yo no comparto. Claro que sí. En la holocracia todos tenemos que sumar, todos nos tenemos que crear una especie de roles asignados para que entonces que no podamos desarrollar de manera adecuada los roles. A ver, voy a ver del tema de la presentación porque no la logro ver. Nada más checa Eloy que en la parte de arriba estés en la sección de Genus y no en Meeting. Ah, listo. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Listo. Muy bien. Entonces, continuando con esta parte, sí es importante, por favor, que una persona sí puede tener varios roles en la holocracia y que cada rol tiene un propósito, una responsabilidad y una autoridad explícita. El poder no está en la persona, sino en el rol. Si no tienen definidos bien los roles que tienen que ejecutar las personas van a hacer o lo que quieran o no van a hacer nada. Por eso, conforme tenga más claridad en poder desarrollar los roles de manera escrita, más eficiencia van a tener en sus equipos. Por eso, los principios clave de la holocracia son para mí cuatro. Primero, tiene que tener una autoridad distribuida. No todo pasa por el jefe, no todo pasa por el gerente. Cada rol decide dentro de su dominio o función. Número dos, la claridad. ¿Quién decide qué? ¿Quién es responsable de qué? Todo queda explícito y escrito. Número tres, tensiones como motor de mejora. ¿Qué significa esto? Una tensión es la brecha entre lo que es y lo que podría ser. Aquí, ojo, no es conflicto personal, es mucha información valiosa. Si está habiendo tensiones, es porque no hay un acuerdo, porque no está distribuido de manera adecuada la autoridad, porque no existen roles. Y ahí hay una brecha importante en la cual se tiene que comunicar y se tiene que dar un entendimiento tanto de uno como del otro para que pueda haber mayor fluidez. Y por último, la adaptación continua. ¿Qué significa? El hecho de que ya se asigne un rol se tiene que ajustar constantemente. Es como un ser vivo que les decía al principio. Si de repente están sucediendo otras situaciones, hay una crisis, hay bajas ventas o de repente hay muchas ventas, se tienen que ajustar constantemente. No es, ya quedó el rol y ahí vemos para el próximo año a ver cómo nos fue. Esta organización tiene que estar evolucionando en tiempo real. Si no hay un seguimiento continuo, entonces no nos estamos adaptando como una organización ágil. Por eso es importante el hecho de que si ustedes
puedan asignar a una persona con su prioridad o dominio y sus roles, ella puede replicar a sus subordinados ese tipo de metodología. Y con eso, ustedes como dueñas o dueños de negocio van a tener mucho más amplitud y muchísimo más tranquilidad para generar negocio afuera. Ojo, la dueña o el dueño de negocio no tiene que ver hacia adentro, tiene que ver hacia afuera, porque tiene que traer alianzas, capacitaciones, apoyos, negocio. Yo hago la analogía, que es un barco. El capitán del barco, si baja a ayudar, a trapear, a cocinar, a remar, pues no, pierde sentido, pierde brújula el barco. Por eso se tiene que mantener siempre viendo el panorama. Pasamos a la siguiente, Ana Mari. Como les comentaba Ana Mari, esto ya lo hemos llevado a la práctica, ya se ha visto y se ha ejecutado en diferentes tipos de giros. No es un giro en particular, son giros los cuales al final está formado por personas. El éxito de una marca es por sus personas. Y por eso es importante el poder nosotros como consultoría identificar cuál es la raíz. Para nosotros es más importante acercarnos y entender. Y cuando tú entiendes y comprendes qué está doliéndole a esa organización, es mejor el remedio. No es válido para nosotros hacer un copy-paste, hacer una calca, porque cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene sus dolores y se atienden de distinta forma. Acá hay un ejemplo muy claro que habla acerca de la empresa que es familiar de construcción. Aquí es importante resaltar que estaba conformado por una familia, por hermanos, pero también había ciertos elementos de poder, de quién tenía la autoridad, de quién mandaba, pero a la vez nadie se hacía responsable. O de repente uno se hacía responsable y entonces todos se desentendían. Día a día generaban muchas decisiones cruzadas y conflictos disfrazados de problemas operativos. Conforme va avanzando, empiezan a notar que necesitan una organización y un establecimiento. Pero nos llega a la idea ahí, ok, si ponemos de jefe a alguien, no van a estar de acuerdo los demás. ¿O qué tanto esa persona que queda encargada va a estar a gusto con ese tipo de autoridad? Por eso, al momento de revisar su organigrama, vemos que es un organigrama completamente jerárquico, tradicional. Y en él podamos notar que muchas veces al que se le tenía asignado una cierta área, ni siquiera quería estar en esa área, no tenía ni siquiera la habilidad gerencial para poder desarrollarlo. ¿Qué es lo que hacemos? Aplicamos el enfoque holocrático. El enfoque holocrático tiene una función súper importante y que es de vanguardia, y es el organigrama molecular. El organigrama molecular está enfocado en funciones, tareas y colaboraciones entre áreas. ¿Qué significa esto? Ya no estamos hablando de nombres, ya no estamos hablando de puestos, estamos hablando de áreas. Se detectó área administrativa, área operativa, área comercial. Entonces, ya entendemos que el encargado de cada área sí es una persona, pero dentro de esa área tiene submoléculas que conforman esa área. ¿Qué significa? Que si decimos está el área comercial, la submolécula habla acerca de ventas, de marketing, de redes sociales. Y ahí es donde empieza el entendimiento con esta empresa de decir, el hecho de que yo sea del área comercial no significa que no apoye al área administrativa. ¿Por qué? Porque entonces mi dominio va a ser mi área comercial, pero mi rol va a ser el área administrativa. Ya no hay jerarquía. Aquí es como una molécula que choca con otra. Si yo dejo de participar o de apoyar o de generar, le va a afectar inmediatamente a la otra molécula y viceversa. Hace con este tipo de organigrama molecular? Mayor compromiso y mayor entendimiento de que todo lo que haga o no lo haga tiene muchísimo que ver. Por eso se fue corriendo un proceso de alrededor de un año. ¿Y qué resultados hubo entre otros? Primero,
menos conflictos familiares. Ya se tenía entendido que no es que uno era el jefe o uno mandaba al otro. Simplemente yo tengo mi área de dominio y es como este territorio que yo tengo que desarrollar para que esté bien, pero que yo tengo que compartir con otra área para que se otorguen esos resultados. Decisiones más rápidas. ¿Por qué? Porque dentro del método de holocracia hay reuniones. Una reunión semanal, cronometrada, no más de 30 minutos, donde yo como área, después de haber tenido una reunión interna con mi equipo, voy a externar con las demás áreas en una reunión qué son los elementos que necesito para alcanzar el éxito y también a qué me comprometo. Son 5 minutos de participación en la cual expongo esa situación. Basta ya de juntitis, basta ya de reuniones en las cuales no se llega a nada o que se alarga y de repente son 2, 3 horas de estar hablando y dándole vueltas a ser proactivos y buscar qué necesito específicamente de esa área. A la siguiente semana, otra reunión. ¿Qué pasa en esa reunión? Oye, fíjate que esta área sigue sin apoyarme, esta área sigo necesitando de estos elementos. No es exhibir, simplemente es necesito que me apoyes. Y con eso, el resultado fue tener mayor responsabilidad compartida, pero definida, porque hay claridad en la cual yo no soy el gerente de operaciones, sino yo tengo a mi cargo el área de operaciones. Obviamente detrás hay un antecedente de estudio, de entrevistas, de conocer estadísticas, de ver de qué manera se podría mejorar el ámbito organizacional. Hasta el momento, la empresa ha crecido de manera exponencial, ya generan muchísimo más convenios y alianzas y su venta ha incrementado porque la gente entiende que hay mayor practicidad para poder hacer negocios. De Podemos hecho, pasar se convirtieron en un grupo, y se convirtió en un grupo, un exactamente. grupo empresarial. Adelante. Ok, cuando no hay claridad de roles, normalmente puede haber una confusión y por eso es importante que cuando no hay claridad de roles el conflicto no es personal, es estructural. Muchas veces podemos tener gente que tiene problemas de entendimiento, de que yo suponía esto o mi situación era que consideraba que esto podría ser de la mejor manera. A ver, cuando hay roles claros, ya no hay manera de que haya malinterpretaciones. ¿Por qué? Porque cada persona va a saber cuál es mi dominio y qué tipo de roles yo puedo desarrollar o aplicar. ¿Qué me toca y con quién me coordino? Aquí no es, esto ya no me toca, esto ya no es mi responsabilidad. Por eso, el principio de roles es siempre con una autoridad clara. Él va a hacer esto. ¿Lo tienes claro? Sí, pero te puede ayudar en este tipo de roles. Es importante el poder determinar que si no, como les dije al principio, hay roles asignados, van a tener mucha confusión en su organización. Continuamos con la siguiente, por favor. Muy importante aquí, otro cliente que es de clínicas odontológicas. Cuando llegamos, tenían un problema muy claro de que todos tenían mucho trabajo que hacer, pero con muy poca coordinación. Que de repente había prioridades por todas partes, que había urgencias mal atendidas, que no había ese tipo de organización en el cual dijeran, ¿a qué me tengo que dedicar? Había mucha confusión entre sus colaboradoras. ¿Por qué? Porque es que en un día me piden que haga un poco de esto, un poco del otro, y entonces ya no entiendo entonces qué me toca hacer mañana. Y obviamente generaba frustración, porque no estamos hablando nada más del tema del tema clínico. Hablamos de un tema administrativo, un tema comercial, un tema de seguimiento. Entonces había mucho tipo de confusiones. Igual, como comenté con el tema de la constructora, es el hecho de poder entender y poder analizar y entrevistar a las personas para que podamos ofrecer una solución que realmente se ajustara a sus necesidades. La solución de entrada fue visual.
Detectamos que las doctoras eran completamente visuales, que muchas veces los dueños se los hacían saber por medio de un mensaje, de hablar, y no llegaba a impactar de una manera tan adecuada, hasta que detectamos que de entrada tenía que haber una tabla visual de roles por áreas. ¿Por qué? Porque había una persona que era la encargada de coordinar, pero curiosamente tampoco tenía, digamos que el dominio asignado de coordinar, simplemente es supervísalas. A decir, ella es la encargada de manejar la tabla de roles, para empezar, y ella va a asignar qué tipo de áreas le toca a cada doctora desarrollar. En este caso, detectamos tres áreas: el área administrativa, el área comercial y el área clínica. La cantidad de personas no es tanta, entonces se tenía que hacer prioridad por cada área para que no hubiera un descuido. Y con eso, la coordinadora dice, por semana te va a tocar a ti, doctora, el área administrativa, a ti, doctora, el área comercial, y a ti, doctora, el área clínica. Como les dije en un principio, no significa que la doctora que está encargada del tema administrativo se desentienda del tema clínico. Si llega una paciente, tiene que atender. ¿Pero qué creen? ¿Cuál es su prioridad? La parte administrativa. Si me preguntan, ¿y qué es esta parte administrativa? Bueno, pues es el expediente, el seguimiento, el cobro. Es como cuando en una familia alguien está encargado de pagar la luz. ¿Qué pasa si alguien o ese alguien se le olvida pagar la luz? La cortan. Oye, ¿tú pagaste la luz? Oye, ¿y a poco me tocaba? ¿Y a poco me tocaba? Tú eres el encargado de pagar la luz. Tienes cierta cantidad de días para pagar la luz. Es lo mismo acá. El hecho de que tú tengas una área asignada va a hacer que tengas la responsabilidad número uno de hacerlo sin que abandones tus responsabilidades de roles de las otras áreas. ¿Qué resultados está dando en estos momentos? Que hay una mejor coordinación. ¿Por qué? Porque ya hay menos reprocesos y hay un mayor enfoque en lo que sí es importante atender. El hecho de que los dueños ya puedan tener la capacidad de generar estrategias, de poder acudir a congresos, de poder atender a sus hijos, hace que la operación esté funcionando. Recuerden aquí que su negocio como operación tiene que estar continuamente escalando. ¿Qué significa escalando? Que no nada más nos rodeemos de gente que está ejecutando y recibiendo órdenes, como lo dije al principio, de empoderar y de desarrollar la capacidad de que mis mismos colaboradores o colaboradoras tengan la capacidad de solucionar, de tomar decisiones basado en la filosofía que yo considero. ¿Es complejo? Sí, es muy complejo el darles a entender o comunicar eso que yo quiero, pero mediante el uso continuo de acompañamiento, de estándares, de procesos, pero además, insisto, de la asignación de dominios y roles, la gente empieza a entender que yo puedo realizar otro tipo de tareas. No nada más es levantarme, acudir al trabajo y hacer lo que me pidan. Va más allá. ¿Saben por qué? Porque la gente empieza a entender su propósito. La persona que tiene muy claro su propósito siempre te va a dar el 110%. Siempre va a ir más allá para poderte ofrecer algo que no esperabas. Y el propósito no se lo podemos generar nosotros, ellos tienen que descubrirlo. Por eso, al momento de poder desarrollar este tipo de consultorías, se entiende la necesidad y en este caso hay un gran resultado. Pasamos a la siguiente, por favor. La autoridad vive en el rol. ¿Por qué? Porque la burocracia pura en acción, cada rol tiene una prioridad, responsabilidad y nivel de decisión claramente definidos. Por eso, el insight clave es, no es que la gente no quiera hacer su trabajo, es que no sabe cuál es su prioridad real. Y sí, muchas veces podemos incentivarlos con dinero, incentivarlos con, échale ganas, te doy esto, pero si no tienen muy claro qué tienen que hacer o cómo van a ser evaluados, van a estar muy confundidos. No saben la cantidad de personas
que hemos detectado que no es ni siquiera la apatía, simplemente es que no sé lo que quieren de mí, no sé cómo pueden dejar de adivinar y me pueden empezar a asignar con confianza prioridades que yo sí les puedo dar. Por eso, un principio fundamental es que la autoridad vive en el rol, no en el título. Mucha actividad sin foco se transforma en ejecución estratégica. ¿Qué significa esto? Que pues muchas veces el hecho de que yo no le dé ese valor a ese rol, o nadie lo hace, o todo el mundo lo está haciendo y está descuidando algo. Creo que nos ha tocado también de las cosas más básicas y sencillas, que en el local o en el lugar de trabajo hay un papel tirado y ese papel tirado puede estar todo el día ahí tirado. Pues no, ¿por qué lo voy a levantar yo si no me toca? ¿Y por qué no? No, yo no tengo el tiempo. A ver, el hecho de que un rol de comportamiento, de imagen, de poder tener una buena reputación de equipo, hace que cualquier persona asuma el rol de levantar algo que ve tirado. Siempre. Es un entendimiento de que es parte de nuestra imagen y de nuestra hasta situación de control visual, de que no debe haber algo fuera o contaminando. Pero mientras no se alinee ese rol, vamos a seguir pasando y va a seguir ese papel toda la semana. Continuamos con la siguiente, por favor. Aquí, curiosamente, nos tocó un playground. Playground es de estos juegos que están los niños y en la cual algo que enfrentaban era una rotación constante. O sea, constantemente rotaban, no se quedaba la gente. Se componía entre, ellos dan el tema de cocina, o sea, dan comida y dan el tema de, obviamente, el juego para los niños. Los colaboradores veían el trabajo como algo temporal, pero simplemente es como, pues no voy a crecer acá. Simplemente es un poquito de dinero mientras consigo algo más y ya cuando me harte, cuando me aburra, pues va, me voy. Entonces, pues no generaba estabilidad, no generaba el poder crear una estrategia como equipo. Por eso detectamos que una solución importante era crear una ruta de evolución clara. ¿Qué es una ruta de evolución? Es un camino, es un mapa. Si todos visualizamos un mapa o cuando queremos llegar a algún lugar, vemos que hay pasos. Hay pasos que seguir para poder alcanzar ese objetivo. Entendimos que las personas que entraban, conforme veían que había no nada más el puesto al que iban a ingresar, sino que había un crecimiento, no nada más económico, sino profesional y de puesto, entonces, mayor responsabilidad y desarrollo de habilidades creaban, porque entonces nosotros desarrollamos una idea en la cual si tú quieres ser un supervisor, un gerente o un encargado, tienes que empezar a desarrollarte en todas las áreas. Como les comentaba, se componía de un área de caja, un área de atención al cliente, un área de restaurante, por así llamarlo, y el área en donde se atendía a los niños. Para que un gerente logre ese puesto, debe entender esos niveles. No es válido traer a alguien de afuera y creer que va a entender cómo se maneja la cocina, cómo se atiende a los niños. Es imposible. Tiene que pasar por ciertas áreas de entendimiento, como se comenta, como una ruta de evolución, para que entonces yo ya pueda tener un dominio y yo ya pueda coordinar a todas las personas. Y ojo, vuelvo al tema de holocracia. Si me falta alguien, yo también como gerente puedo entrarle. Híjole, es que se enfermó, es que renunció, es que lo que sea. Bueno, yo como gerente puedo entrarle en ese momento o alguno de los colaboradores o subordinados puedan también entrarle a esa área. ¿A qué me refiero? Que si la persona que atiende a los niños no llegó, que esté capacitada la persona de caja o la persona de restaurante
o de atención al cliente para la atención de niños. Porque con eso ya hay roles definidos. Yo sé que tu prioridad y yo te contraté para ser mesero, pero uno de tus roles es que entiendas la importancia de atender a los niños. Con eso, yo puedo mover a la gente y lo hago más práctico a decir, híjole, nos faltó, ya nos dio en la torre. Ahora sí tenemos un hoyo en la operación. A eso me refiero. Y con una ruta de evolución, uno va capacitando en el proceso a las personas para que entonces sean candidatas a poder subir su nivel. Es como una cantera. Si tú vas formando tu propia gente, no tienes necesidad de contratar afuera. Tu misma gente, bien llevada y bien guiada, entendiendo esa ruta, va a saber que puede ser aspirante o candidata a no nada más ser un mesero, a no nada más ser de cocina, sino que puedes llegar a otros niveles. Que va a haber gente que se va a quedar nada más en puestos muy operativos, también hay gente, como les decía. No necesariamente hay que subir a todos, pero ustedes se van a dar cuenta con lo que les comentaba. Esta persona la veo como un profesional o la veo como un amateur. ¿Y qué resultado tuvimos? Bueno, de entrada la reducción completa de rotación. Estamos hablando de personas que duraban un mes, 2 meses, a que se extendió hasta 11 meses, de repente unos 16 meses. Entonces, esto generaba estabilidad para poder crear un programa de capacitación, hasta un mayor manejo de integración entre ellos, el que se pueda generar un ambiente hacia afuera de, ya hay un equipo donde veo a la misma persona todo el tiempo y no ya lo cambiaron de nuevo. Mayor sentido de pertenencia, el hecho de que encontraron un propósito de ir. No es nada más ir a trabajar, no es nada más estoy de paso, sino de saber que yo tengo un propósito acá y que si falto es porque realmente ha sido por una situación de gravedad. Y por último, el liderazgo interno emergente. ¿Por qué? Porque se empieza a detectar cuáles son las personas aptas que tú puedes ir desarrollando y sí puedes enfocar un presupuesto de capacitación, un incentivo mayor, algo más y no nada más un desperdicio de, híjole, creo que otorgué demasiado a una persona que no tenía claridad, que me caía bien o que, híjole, le echaba ganas, pero pues igual le faltaba un poco de habilidad técnica. Aquí sale muy claro. ¿Por qué? Porque uno va viendo, en este caso con el playground, la capacidad de aprendizaje de cada una de las áreas, el entendimiento y el manejo de cada una de las áreas. ¿Ya tiene dominado esto? ¿Ya tiene dominadas todas las áreas? Ok, entonces ya lo puedo promover para una supervisión. Lo voy puliendo en supervisión, entiende, se adapta, también lo domino. Oye, pues creo que ahora ya lo puedo hacer el gerente de tienda, hasta un tema de coordinador de diferentes playgrounds. Por eso es importante la asignación de una ruta de evolución en cada uno de sus negocios, que su gente sepa en el momento que yo pongo un pie en la organización hasta dónde puedo llegar. Y eso generará un mayor incentivo. ¿Está listo, Ana Mari? Como esta última parte, es importante el compartirles que la gente no renuncia al trabajo, renuncia a no tener un futuro claro. Por eso, el principio holocrático clave dice, la organización es un sistema vivo donde las personas pueden evolucionar. Hay que entender que tenemos que propiciar el área donde estamos como empresa a evolucionar a las personas. Si la persona no está evolucionando, entonces muy probablemente se vuelva tóxica o deje el trabajo. Por eso es importante tener mucha claridad y mucho monitoreo de cómo está evolucionando cada uno de los colaboradores. Y no como dueño, podemos asignarle ese tipo de rol a un coordinador, a un gerente, pero es importante que quede claro ese rol de seguimiento, porque sin futuro visible no hay compromiso, pero con claridad en crecimiento económico, en tema jerárquico y desarrollo de habilidades, todo cambia.
En esta conexión directa con holacracia y agilidad, para cerrar el tema, quiero que se queden con cuatro elementos. La claridad de roles. Cada persona debe saber exactamente qué le corresponde y con quién colabora. Si ustedes le preguntan mañana y no lo tienen claro, es momento de aplicarse, de entender que debe haber claridad de roles. Número dos, la autoridad distribuida. Ya el poder de decisión no es de uno o dos, tiene que vivir en los roles, no en el título jerárquico. Cada quien tiene un dominio de poder y los roles que desarrolla. Así nosotros distribuimos la autoridad y la presión que se tiene hacia arriba. Hay que ir desahogando ese tipo de presión, compartiendo esa autoridad con las personas que sí tienen ese poder de decisión. Número tres es la evolución continua. Sistemas vivos. Eso es súper importante. Sistemas vivos que permitan el desarrollo constante de personas y procesos. Si mi forma de trabajo y mi cultura organizacional no está haciendo evolucionar a mi gente, entonces me estoy volviendo obsoleto. Ojo, y volverse obsoleto significa quedarse atrás con la competencia, con el negocio, con los mercados. Tenemos que encontrar siempre la evolución continua de nuestros colaboradores. Y finalmente, la responsabilidad compartida. ¿Por qué? A menos jerarquía vertical, más responsabilidad horizontal y colaborativa. Se trata, no, aquí no es como un tema de somos familia y somos hermanos, no, aquí es, deben de comprender que todo lo que haga o deje de hacer tiene injerencia en mi compañera o en mi compañero, para bien o mal de todos. El hecho de que yo falte a algún elemento hace que haya un retroceso, no para mí, no para el dueño, para todos. Al final creo que todos queremos ganar, ganar. Y si yo me comprometo y tengo mayor responsabilidad, entonces todos los colaboradores estarán en la misma sintonía. La agilidad empieza con claridad, mensaje clave que debes de llevarte. La agilidad no empieza con metodología, empieza con claridad estructural. Por lo tanto, las organizaciones ágiles no se diseñan desde el control, se construyen desde la confianza y la estructura correcta con el debido acompañamiento. Oigan, ya quería yo aquí hablar y tengo silenciado. Muy bien, entonces, a ver, hasta acá. Espero que tengamos claridad en el mensaje que les invitamos a llevarse, ¿sale? Que fue ese, ¿no? La agilidad no empieza con esa metodología, sino con la claridad estructural, pero al final todo esto no se trata, como les decía al principio, de magia, sino del acompañamiento correcto, ¿de acuerdo? Así que, ¿qué sigue aquí? O sea, ¿qué es lo que sigue aquí? Por eso quisimos ponerles también casos reales. ¿Y de qué se trata una estructura ágil? Yo lo resumo como en esas palabras coloquiales, en que efectivamente al final lo que buscamos es un sistema de gestión empresarial donde nos podemos regir por normas, manuales, etcétera. Pero todo empieza por algo aplicable también al momento. Así que si hoy detectaste que puedes llegar a tener confusión en roles, o sea, en tu equipo. Y repito, porque esto es bien importante que quede claro. No importa si es un equipo de 5 personas o si es un equipo de más de 100 personas, o sea, incluso equipos de 3 personas, puede suceder. Si detectaste que tienes confusión en roles, o que a lo mejor en algún momento tuviste también tus descripciones de puestos y todo, que esto va mucho más allá, ¿verdad? Porque luego nos dicen, ay, no, yo ya tengo mi organigrama, ay, no, yo ya tengo mis descripciones de puestos, ¿no? O sea, yo ya los tengo. No se trata solamente de tenerlos en papel, se trata de vivirlos y hacerlos suceder. Ajá. Entonces, si detectaste justo que hay esas confusiones, que hay decisiones lentas o que hay conflictos operativos y se disfrazan también de problemas personales o que de repente hay esa desmotivación o rotación, hay mucha actividad pero poco enfoque o pocos resultados, entonces no se necesita más motivación, realmente se necesita ese rediseño, el darte claridad en el camino.
Y ahí es donde entramos nosotros, porque acompañamos a tu empresa, acompañamos a tu equipo, ya sea que tu equipo sea una microempresa, pequeña, mediana o gran empresa. Te ayudamos a diseñar esa claridad, esos roles, responsabilidades, a que se pueda distribuir esa autoridad, que sea estratégica y que puedas tener esa estructura ágil y sobre todo que se adapte a tu giro. Porque incluso aquí otro punto súper importante. Puede tener una persona, por ejemplo, una constructora y la otra también una constructora, pero no van a necesitar al 100% lo mismo, ¿eh? O sea, no porque sean ambas restaurantes, ambas constructoras o el giro que tengas, quiere decir que van a necesitar lo mismo. Ahí es donde vamos al enfoque personalizado para que también la organización evolucione contigo y sobre todo porque le damos ese enfoque humano de sentido humano, o sea, poniendo a las personas primero. Ahí es donde entramos. Así que en este momento queremos lanzar algo bien importante para ustedes también, para poder pues seguirles apoyando, sumando y aportar valor. Por eso es que queremos abrir un espacio de 5 diagnósticos gratuitos. 5 diagnósticos gratuitos. Es el espacio que quiero ofrecer el día de hoy, ¿de acuerdo? En este diagnóstico vamos a analizar tu estructura actual, vamos a detectar puntos de fricción, identificar esos riesgos ocultos y te vamos a dar claridad sobre cuál es la mejor solución para tu empresa, ¿de acuerdo? O sea, yo me voy, sobre todo eso creo que es lo más importante, porque a lo mejor tienes dolor A, dolor B, dolor C y dices, híjole, ¿qué está pasando? Puede haber algunos que tengan mayor claridad que otros y no pasa nada, está bien. Ajá. Entonces, ahí te vamos a dar claridad de cuál es la mejor solución para tu empresa según tu giro y según tu etapa. No es una plática motivacional, es claridad estratégica personalizada. Así que, si estás viendo esta sesión, ya sea en vivo o en su modalidad en grabación, entonces envía un mensaje de WhatsApp al número que aparece aquí en pantalla. Lo tienes aquí en pantalla, el 222 11 77359. ¿De acuerdo? Envía un mensaje de WhatsApp al número que aparece en pantalla y escribe la frase, yo quiero mi diagnóstico gratuito. Ojo, son únicamente 5 espacios. Cuando se llenen, cerramos agenda. Así que, pues recuerda, la diferencia entre una empresa que sobrevive y una que escala no es el talento, es la estructura que sostiene ese talento. ¿De acuerdo? Así que manda mensaje para que agendes tu diagnóstico. Es totalmente gratuito. Son esos 5 espacios totalmente gratuitos para que lo puedan agendar. Por acá nos ponen, yo quiero mi diagnóstico gratuito. Un favor, como les mandamos el link también para facilitar su acceso, algunos se pusieron como con mi nombre. ¿Me pones tu nombre completo acá en el chat, por favor? ¿Cuál es tu nombre completo y de qué empresa? Son solamente 5 espacios, son solamente 5 espacios. La duración normal va de 30 minutos a 1 hora de acuerdo al caso. Entonces, si me puedes poner acá en el chat, por favor, tu nombre, por favor, para poder identificarte. Tenemos ahí los registros también en Zoom y en WhatsApp. Ok, excelente, mi querida Elena. Súper bien, claro que sí, con gusto. Qué bueno que estás acá. Entonces, nos quedan solamente 4 espacios, nos quedan solamente 4 espacios. Si estás viendo esta sesión en vivo o si estás viendo la sesión en su modalidad grabada, que lo van a tener de manera inmediata el día de mañana, entonces manda mensaje con yo quiero mi diagnóstico gratuito y cerramos agenda para esta misma semana. Por eso es importante. ¿De acuerdo? Por eso es importante. Así que bueno, nosotros somos Genus Capacitación y Consultoría, una empresa que lleva ya 11 años en el mercado. Siempre digo, predicamos con el ejemplo, porque eso que hacemos con los clientes, pues también lo hemos hecho con nosotros. Una empresa que comenzó desde cero, que ha crecido también en equipo, que tenemos alcance a nivel nacional, o sea, estamos con sede en Puebla, pero pues y asistimos a clientes de cualquier otra parte de la República y también hemos llegado ya a 2 clientes a nivel internacional, así que pues estaremos
muy contentos de poder ayudarte y sobre todo te felicitamos si tomas esa decisión de hacer algo. Porque, ya cierro con esto, a veces sale más caro el no tener un servicio de consultoría que tenerlo. Y los casos te los compartimos, yo digo, ya no te mencionamos ahí, pero em, con estos procesos se detectan incluso cuando alguien, lamentablemente, y es real, ¿no? Alguien te está robando o algo está sucediendo. Y así fue el caso. No voy a decir incluso ni giro, pero fue el caso de un cliente que ya estábamos en pláticas de hacer la propuesta y todo, y que empezar, y no, pues más adelante, Ana María, ¿y qué creen? Que cuando me volvió a escribir fue porque una persona de su equipo ya le había robado 200,000 pesos. Ajá. Y a veces, a pesar de tener ahí por ciertos como seguros, por decirlo así, cuando en realidad el proceso, pues no está ni en la mitad de eso, ¿no? Entonces, el hecho de tener guía y acompañamiento te sale más barato que esperarte a todos esos errores que cuestan mucho más caros, ¿de acuerdo? Así que bueno, listo, por acá nos quedan solamente 3 lugares, tenemos el de Elena, está el de Alma. Muy bien, ya pues, tuvimos por ahí un acercamiento, excelente, nos quedan solamente 3 lugares, así que recuerda, la diferencia entre una empresa que sobrevive y una que escala no es el talento como tal, es la estructura que sostiene ese talento. Así que no te esperes a que te salga más caro. Quedan 3 lugares, nos escriben al 222-11-77359 para que pongan yo quiero mi diagnóstico gratuito y con gusto poder ayudarlos. Nosotros somos Genos Capacitación y Consultoría. Estuvo con ustedes Eloy Martínez, su servidora Ana María Hernández y por acá también está otra consultora estrella del equipo, Yadira Arebri. Ya nos irán conociendo, ya más bien los irán conociendo también más a ellos, porque ya ven que no solamente ya salgo yo en la pantalla. Así que, bueno, por acá, ponnos tu nombre, por favor, ponnos tu nombre. Y porque sales igual con el nombre de usuario de Ana María Hernández, ponme tu nombre. Lorraine, con gusto, mi querida Lorraine. Perfecto. Excelente, entonces ya las tenemos por acá. Quedan solamente 2 espacios, así que ustedes saben si aprovechan en vivo o ya se quedan con los que tienen la sesión grabada, ¿sale? Así que tenemos ya las sesiones con Elena, con Alma y con Lorraine. Muy buenas noches, que pasen excelente tarde, noche. Hasta la próxima.